esta tarde, porque bueno, mi nombre es Luis Sáez, soy el director de la Editora Regional de Extremadura, que, como saben, depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, y que lleva desde hace 38 años publicando, pues, de alguna manera, lo mejor de la literatura en Extremadura, en dos vertientes. Por un lado, en la vertiente literaria, es decir, en la proyección del talento de los autores extremeños dentro y fuera de nuestra comunidad, y por otro lado, rescatando todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y las humanidades. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen colecciones como Estudio, Rescate, los cuadernos populares, iba a decir los muy populares cuadernos populares, y bueno, pues otras colecciones, algunas icónicas, como es el caso de La Gaveta, o como es el caso de la colección Poesía, o como, bueno, pues muchas otras, como las que hoy venimos a presentar, porque hoy venimos a presentar, no puede acompañarnos una de las autoras, que es Emilia Oliva, que ha publicado, ahora lo comentaremos, la poesía completa de José Antonio Cáceres, pero sí nos acompaña Rosa Lencero, conocidísima por muchas facetas, y además a mí me agrada especialmente que estemos esta tarde aquí, porque ella ha sido directora de la Editora Regional, luego conoce y quiere y ha cuidado la editora, y nos volvemos a reencontrar, en este caso en su faceta de poeta, y no solo de poeta, sino también de activista cultural, que ha conocido al otro autor que le acompaña en la colección, que es Manuel Pacheco. Vamos a organizarnos, porque si no vamos a ser como esos libros de poesía en los que hay muchos poemas pero poco orden. Vamos por partes. Venimos a presentar, por un lado, una colección, que es la colección El Pirata. La colección El Pirata, que está impulsada por la Universidad de Extremadura, por Ramón Pérez Parejo, por José Soto y por Enrique Barcia, profesores especialistas en didáctica de la lengua y la literatura, es una colección singular, puesto que su objetivo es ofrecer la poesía extremeña en ediciones ilustradas para jóvenes lectores, es decir, para que se inicien los jóvenes lectores en la lectura de un género que en ocasiones no resulta tan fácil ni tan frecuente como puede ser la narrativa, por ejemplo. Es una colección que cuenta con una serie de características verdaderamente singulares. La primera de ellas es que la colección El Pirata está, como han visto, ilustrada por ilustradores e ilustradoras también extremeños. Es el caso de los libros que hoy presentamos, que tienen como autora las ilustraciones a Amanda León, una muy conocida y prestigiosa ilustradora extremeña. Otra de las características es que se trata de antologías, es decir, de libros que recogen la trayectoria de un autor. En este caso, El sueño es un espejo, la antología de Rosa Lencero, tiene como subtítulo Poemas escogidos 1991-2017. Y además, estos libros, que tienen, como corresponde a un libro pensado para jóvenes, una pequeña introducción, una pequeña ficha al final, es decir, una serie de elementos que ayudan a contextualizarlo, van de dos en dos. Es decir, se publican de dos en dos un autor contemporáneo y un autor de nuestra tradición literaria. Una tradición que, como saben, es especialmente rica y especialmente rica en el siglo XX. Por eso, en el caso de Rosa Lencero, el libro que le acompaña, su compañero de edición, es alguien que además a quien ella conoció muy bien, que es el poeta Manuel Pacheco. De manera que intentamos que de algún modo los libros dialoguen entre ellos, dialoguen a través de esa relación. En este caso, ese diálogo, Rosa, era muy fácil. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de salir junto con un maestro para todos nosotros? Pues para mí ha sido un asombro, primero, que me ofreciera esta maravilla de colaborar en la colección El Pirata, pensando que es para la gente joven, para acercar la poesía a los jóvenes, cosa que tú sabes, la gente sabe que es un ahínco mío como escritora. Y luego que me comentaras que iba a hacer pareja con Manuel Pacheco, persona con la que yo he compartido tantos recitales desde que era muy joven, que hay tanta parte de mi vida en la vida de Manuel Pacheco y viceversa, pues me pareció un acierto total. Es verdad que
nuestra tradición literaria es especialmente rica y vivimos unos años que, al margen de que estos meses hayan sido tan complicados, Sí. están plenos de aniversarios. Estamos con el centenario del nacimiento de Manuel Pacheco. Al mismo tiempo que aparecen estos 2 volúmenes, han aparecido otros 2 con otro autor del que celebramos su 150 aniversario, que es José María Gabriel y Galán, a quien acompaña otra autora contemporánea, como es María José Flores. Antes había salido Carolina Coronado. En fin, lo que por otro lado nos habla también de la riqueza de las autoras y de las poetas extremeñas, tan importante. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, Rosa, tú te has tenido que enfrentar a un ejercicio que seguramente no es fácil, es seleccionar de una obra. Rosa es autora de una obra amplísima. Por eso yo la he querido definir antes un poco también como activista cultural, en el sentido de que es muy posible que quien rescate la historia cultural de Extremadura, sobre todo la historia literaria, encuentre su nombre no solamente como escritora, sino como organizadora, como animadora, como muchísimas cosas. Es decir, estamos ante una escritora que tan pronto ha estado con un grupo de flamenco o de rock, como ha montado una obra de teatro, como ha firmado una novela, como tiene, y es verdad que sobre todo Rosa Lencero es conocida como autora de poesía, como poeta. Y si te has tenido que enfrentar a seleccionar de toda tu trayectoria, ¿cómo es esa experiencia de decir este sí y este no? Pues indudablemente no es una tarea fácil, ni muchísimo menos. Es como tú has dicho, tengo una obra muy amplia y seleccionar un ramillete de poemas para que hagan una antología pequeña y además ideada para que la gente joven se acerque a la poesía es complicado. Complicado porque tienes que ver que los poemas sean cercanos a los jóvenes en vocabulario, en imágenes, en la plasticidad a la que está acostumbrado un joven a leer o cómo hay que transmitirle las cosas. Luego la selección de este sí y este no, que es como si dijera primer hijo sí, segundo hijo no, tercero sí. Te lleva mucho tiempo porque vas como separando unos de otros, luego vuelves a unirlos hasta que ves que has hecho un corpus que es verdaderamente lo que te pedía la editorial para la gente apropiada a la que va. Y seleccionar lo más antiguo, un granito, lo más intermedio, lo más actual, lo más moderno, pero me ha costado, como le habrá costado a todas las compañeras y compañeros, porque te cuesta muchísimo. Claro, y además en unas circunstancias en las que no solamente se trata de seleccionar tu trayectoria, sino que sabes que en parte hay como una enorme responsabilidad de un autor que va a proponer a un joven lector, que igual es su primer libro de poesía, que le guste o no el género, si la selección es correcta, ¿no? Que yo creo que está muy correcta, porque bueno, la poesía de Rosa Lencero creo que tiene una serie de características que bueno, pues la hacen muy cercana al lector en el mejor sentido de la palabra. Primero porque es la poesía de una lectora, es decir, de alguien que maneja una serie de claves y de códigos muy importantes. Por otro lado, porque es una poesía cercana, es decir, creo que uno de los rasgos que mejor definen los versos de Rosa Lencero es su capacidad de confidencia, es decir, de compartir experiencias comunes, con esa diferencia que tiene de que el autor, el poeta, es capaz de expresarlo de ese modo que muchas veces nosotros, el resto de los lectores, no somos capaces y encontramos en las palabras del poeta el espejo, el reflejo de nuestras emociones. Y por otro, porque Rosa está muy vinculada a Mérida, mucho. De hecho, antes, cuando hemos llegado, todo el mundo te conocía. Hay un aspecto de la poesía de Rosa Lencero que me parece muy destacable, porque además une diferentes aspectos de la cultura. Es su enorme filiación clásica, es decir, tu querencia grande por la cultura clásica, la cultura grecolatina, por los paisajes culturales. Es decir, de alguna manera tienes una poesía muy narrativa de esa historia. Sí, tienes razón. En ese sentido sí, porque el lector y la gente que me conoce tiene que tener en cuenta que yo he crecido aquí. Fui gestada en Mérida, fui a nacer a la Nava de Santiago, a casa de mis abuelos, y regresé otra vez cuando tenía meses. Entonces soy emeritense por los 4 costados, ¿no? Entonces he nacido jugando en estos lugares
Entonces he aprendido a amar la cultura clásica. Como una impronta que como poeta y como con esa sensibilidad que llevamos, se te va formando ahí como en esa capa de arcilla donde todo va dejando su huella, ¿no? Por eso es el amor por la cultura clásica y me gusta plasmarlo en la poesía de una manera sencilla y de una manera directa, pues para que la gente se acerque también a eso, lo palpe, lo conozca y al mismo tiempo que use las palabras que yo transmito, pues para tener ese conocimiento y esa querencia. Y creo que sí, que lo he conseguido. Y ese es otro reto de este libro, que como va para la gente joven, que la gente joven encuentre un vocabulario, encuentre un reflejo, ese sueño que es un espejo, que con las palabras se acerquen, aprendan a amar la poesía, la lectura y se acerquen al mundo, a través de mis ojos, pero luego dándose cuenta que existe y hay que estar en él y hay que amarlo. Estoy viendo, hojeando el libro, poemas titulados como Teatro, Columbarios, Casa del Mitreo, Norva Casarina. Es decir, es verdad que hay una presencia del mundo clásico y también con esa dualidad que ha sido siempre muy literaria, hay una enorme presencia de la naturaleza que tú tratas muchas veces de subrayar cuando, incluso en la conversación normal, es muy fácil que Rosa diga, sí, pero es que yo vivo cara del campo, ¿verdad? Pero sí que es cierto que la naturaleza tiene una presencia muy fuerte en tu poesía. Claro, porque la naturaleza nos enseña, la naturaleza nos enseña a vivir. Somos como la naturaleza quiere que seamos. Pues tenemos que palpitar al mismo tiempo que palpita la tierra, un árbol, el aire, la lluvia. Y hay que transmitir esa sensación y ese amor, porque en el mundo natural es en el que nos tenemos que sustentar totalmente. Y por eso me gusta crear esas imágenes con la tierra en general, con el paisaje, porque somos paisanaje del paisaje, totalmente, y hay que saber transmitirlo. Si un poeta puede llevar de la mano a una persona a ese mundo, tenemos la obligación de hacerlo. Por lo menos esa es la concepción que yo tengo de la poesía. Claro. Pues quería invitarte a leer un poema ¿Sí? Para que vayamos... Bueno, tú has mencionado antes un título de Norva Casarina, a ver si lo encuentro, que lo hice con un amor tremendo, porque desde que vivo en la parte de Cáceres he sido tan bien recibida y tan bien tratada, que para mí la parte romana de Cáceres, además de la medieval, como es lógico, la parte romana de Cáceres es como el cordón umbilical que me une entre Cáceres y Mérida. Norva Casarina. Mi nombre es Herenia Severa. Mis pasos retumbaron por estas losas donde el oro del tiempo es polvo que se esparce en luz perpetua. Norva Casarina, flor aromada de recuerdos dulces como uvas maduras. Cada piedra de la ciudad muestra la ebriedad de los siglos como si fueran un día, poderosos y de perfiles donde la historia batalla con titánicos resurgimientos. Herenia fui, por esos foros y murallas, atravesé pórticos, gasté monedas mientras el imperio se extendía por Hispania. Ahora soy un nombre inscrito, apenas visible, lacerada con lluvia y escarcha de muertos. Si me buscas, hallarás en la orilla del tiempo el rostro de Cáceres, la joven ciudad que habitas. Hermosa muchacha, cautiva de secretos, con una copa de luz en la mano, la eternidad. Tengo que decir que Herenia Severa es una inscripción funeraria que hay apenas visible en el alto de una casa antigua, de la parte antigua de Cáceres. Herenia Severa existió en esa época romana. Supongo que su familia, con todo el amor del mundo, la enterró
eternizando su nombre y eternizando un poco de su historia. Entonces, he pretendido contribuir a esa eternidad. Pero como estamos en nuestra querida Mérida, Mérida por mí amada de día, de noche, esté en Cáceres o esté donde esté, soy de Mérida y no puedo negarlo. Entonces, vamos allá. Columbarios. Mientras escucho sandalias en las losas de la calzada a Córdoba, la tierra me sigue siendo leve. Vivo en esta necrópolis a la luz del recuerdo. Palomar, de ceniza somos ya los Bocconi, pero yo existo porque mi nombre está labrado con el amor inmune al tiempo. Mis pestañas, pavesas de esta urna de solemne mausoleo, son un arpa de siglos en reposo, pero no muerta. Habla de mí la historia y mi noche, que es blanca como nieve, me acuna en su seno. Como anécdota tengo que decir, y aquí hay una compañera mía, Guadalupe, que todos los días desayunamos enfrente de donde viven los Bocconi, de donde están reposando para la eternidad de hoy, de mañana y del futuro, esta familia que le sigue dando nombre a la Mérida romana. Y voy a leer un poema dedicado a Virgilio. Lo empiezo con dos versos de Virgilio. Un poema que lo he vivido donde murió Virgilio, que lo he sentido donde Virgilio dejó su vida. Esa sensación cuando viajo, de ir buscando los lugares claves de la historia. Yo estudié geografía e historia. Para mí la historia es lo que corre por mis venas, lo que respiro. Sin la historia no podemos vivir, porque hemos sido, somos y seremos parte de esa historia. Y los poetas tenemos la facilidad o el don de poder transmitirlo. Pues imaginaos cuando yo me senté en el lugar donde había muerto Virgilio. El corazón ya era, esa emoción intensa la tenía que canalizar de alguna manera. Y entonces le escribí el poema. Los dos primeros versos son de Virgilio, son estos. Mientras el río corra, los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, leíamos en la escalinata de día. Hacía un sol infernal, comíamos un helado contemplando aquel velero inglés tan altivo. Bajo la estilizada sombra de la columna sentíamos el hormigueo de la vía Apia que se ahogaba tan histórica en el Adriático. Él venía de Grecia, a un tiro de piedra con una honda, enfermo y joven aún. Una lástima. Sin inmortalidad no sería nadie Virgilio, ni morir en Brindisi, nada importante. La fortuna, los hados, los versos también me han traído aquí, a este punto, donde el último suspiro se llevó oculto el final de los troyanos. Roma es grande, Virgilio, un imperio. Nunca saldrían de sus limes el cuero de tus sandalias. Yo también, en Hispania, mandaría grabar un verso tuyo, que nunca el rey del Tártaro te espere. Fenomenal. Pues, bueno. Es evidente que estos libros, sin duda, ayudan a acercarse a la poesía. Por eso quería preguntarte, hoy estamos rodeados de libros de poesía, hemos hablado de El sueño es un espejo.
que ha salido junto con Manuel Pacheco. Hemos traído otro clásico del siglo XX, menos conocido, que es José Antonio Cáceres, y quería pues preguntarte un poco por Pacheco y para que siguiésemos leyendo y hablando de... Sí. Pacheco, estamos celebrando su centenario de nacimiento, que nació un 19 de diciembre del 1921. Y bueno, para mí es una figura, ha sido paternal en la poesía. Lo conocí cuando yo era apenas una cría, junto con Jesús Delgado Balondo, entrañable en el corazón, y junto con mi tío abuelo Luis Álvarez Lencero, que era primo hermano de mi abuelo Guillermo Lencero. Entonces, para mí esa trilogía, esa famosa trilogía de la poesía extremeña de los 50, lógicamente me ha marcado. Ellos tenían un estilo característico de su época, como es lógico, pero ser una poeta tan niña y haber estado con ellos, haber vivido y convivido con ellos, me marcó mucho mi trayectoria, en el sentido de que me di cuenta de que verdaderamente yo quería ser poeta. Luego ya dije, quiero ser escritora, y abarqué, ¿no? Pero sí, ellos son muy responsables de mi mundo poético. Pues es interesante porque creo que uno de los rasgos que ha tenido la literatura en Extremadura es esa concatenación, esa relación amistosa que, bueno, pues que creo que ha ayudado a todas las generaciones. Es decir, creo que el haber tenido la oportunidad de conocer a Álvarez Lencero, a Delgado Balondo, a Manuel Pacheco, que además es un poeta de una singularidad verdaderamente destacable y destacada en el panorama nacional, no en el panorama extremeño. Sí. Creo que de alguna manera es una suerte. Yo entiendo que nuestra tarea, la tarea de todos y también de los autores, con todo su ego y todo lo que haga falta, sin embargo, es recordar también esa tradición. A mí, en ese sentido, me parece que el concatenar autores de la tradición reciente con los autores del presente es, de algún modo, el mejor regalo que podemos hacer a los lectores. Porque, bueno, pues igual que nosotros nos hemos enriquecido con ellos, también nuestra lectura les enriquece en el pasado, ¿verdad? Sí, y además hay que considerar que, bueno, que los que estamos colaborando vivos en esta colección, pues estamos aquí para hacer nuestra selección y transmitir y defender nuestra poesía, defender nuestra labor como poetas, como transmisores, ¿no? Pero ellos ya no están. Entonces sí que considero que ha sido un deber maravilloso el cumplir con ellos de esta manera, no dejarlos ahí en una época, digamos, como enclaustrados, un tiempo pasado, ¿no? Sino ayudar a transmitir su conocimiento. La selección que se ha hecho también de cada uno de ellos es una manera de transmitir a la gente joven la poesía que se escribía en otro momento, pero que aún sigue siendo actual, aún sigue palpitando, siguen vivos sus poemas. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos a terminar con un poema. Para aquellos que lo deseen, en la caseta de la editora regional pueden encontrar tanto la colección El Pirata como, en este caso, El sueño es un espejo, de Rosa Lencero, la antología de Manuel Pacheco, titulada también con uno de sus versos, El sol nuestro de cada día, y la poesía completa de José Antonio Cáceres, un autor que, bueno, pues igual que hemos hablado de Manuel Pacheco, un autor importante con una vertiente vanguardista cercana al surrealismo en ocasiones, pues en el caso de José Antonio Cáceres es un poeta menos conocido, pero sin embargo absolutamente reivindicable, que desde los años 60 participa en los movimientos del letrismo, de la nueva experimentación, de la poesía conceptual, en fin, de muchísimos aspectos en los que Extremadura también está presente y que es bueno que lo recordemos y que lo tengamos en nuestras manos. Pues Rosa, si te parece, terminamos con un poema. Vamos a leer un poema de Pacheco, evidentemente. Bueno, no encuentro el del sol nuestro de cada día, pero este va muy bien. Todavía no se ha ido todo el humo. Todavía están las sombras ocultando la libertad de España. Todavía está el hombre con sus naves haciendo payasadas en el cielo y el cáncer en la tierra comiéndose a la gente. Todavía el amor está dormido,
la hormiga, la amapola, el alba y las palomas. Todavía está el hombre jugando con los átomos y envenenando al aire que respira. Todavía se pudren los niños, se matan los hombres y la babosa del odio mancha el campo del alma. Todavía está Dios en las iglesias, todavía está todo, todavía. Fantástico. Pues Rosa, muchísimas gracias por tu lectura, por tus palabras, por tu presencia. Y bueno, pues animo a todos los presentes a conocer. Seguro que muchos de ustedes conocen los libros de la editora regional, pero creo que un repaso a las novedades le va a venir bien a las novedades y a los lectores también. Muchísimas gracias. Nos vemos en un momento con la narrativa. Gracias, Rosa. A ti, Luis. Si antes hemos tenido un rato dedicado a la poesía, ahora vamos con la prosa. Creo que en general los lectores, sobre todo pues los lectores más cercanos a la literatura, combinan siempre los géneros. Y en este caso, antes de presentar a los dos autores que nos acompañan, me gustaría presentar la colección, puesto que se trata de una nueva colección. Geografías es el nombre de una colección transversal dedicada a todos los géneros, pero que tiene un objetivo muy claro: descubrir nuevos nombres y nuevas fórmulas literarias. Por eso se titula así, se titula Geografías, porque trata de ofrecer el mapa, tanto es así que cada una de las portadas es un plano o un mapa. Trata de ofrecer el mapa de la nueva literatura que se está escribiendo en Extremadura ahora mismo. Y sus dos primeros títulos han sido dos propuestas arriesgadas, obra de Miguel Ángel Sánchez Rafael, autor de Lady Galatea, y Antonio Gutiérrez Sánchez, autor de Simón el Verderer. Estamos hablando de dos novelas de alguna manera muy diferentes, pero unidas porque apelan a ese lector que le gusta agarrar el libro y no soltarlo hasta que no termina, porque la trama, el interés de aquello que se cuenta le arrebata. En el caso de Simón el Verderer, Verderer significa guardabosques. En el caso de Simón el Verderer estamos ante una novela histórica, un thriller, casi una novela negra, que transcurre en la Edad Media, entre la zona de Azagala y Alburquerque, y en el que un personaje, y ahora veremos si ese personaje no continuará o no va a continuar en otras novelas, un personaje, Simón el Verderer, uno de los guardabosques de la zona, tiene casi contrarreloj que descubrir una serie de misterios que dentro del ámbito de la novela de intriga, del thriller, de la novela negra, encuentran en este personaje una fórmula muy especial para que el lector viva con intensidad ese descubrimiento imprescindible y al mismo tiempo conozca cuál es la situación de la Extremadura de esa época. Además, escrita desde un conocimiento especial, porque Antonio es guardabosques también. Profesionalmente se dedica a la conservación de la naturaleza. Es un hombre que además tiene mucha más obra publicada, siempre vinculada a este entorno del bosque, de la naturaleza, y que además es un autor muy comprometido con, como suele ocurrir muchas veces con los autores que no viven en una torre de marfil, sino todo lo contrario, muy comprometido con esa defensa real de nuestro entorno. Y por el otro lado, una novela, Lady Galatea, que apela ya desde su propio título
a un juego de alguna manera metaliterario. Es un juego en el que, y seguramente le va a resultar muy cercano, un autor está en trance de muerte y encarga que se destruya su obra. Encarga que se destruya su obra y, como se pueden imaginar, no va a ocurrir tal que así, sino que al contrario, tanto los protagonistas como los lectores se van a sentir arrebatados por un personaje que es esta Lady Galatea, que es una mujer absolutamente empoderada y que va a ser quien de verdad domine una trama compleja y en la que se unen elementos de la vida cotidiana, incluso de aspectos tan cercanos como la educación, la vida en un instituto, y otros mucho más sofisticados o menos cercanos, como puede ser desde el mundo de la prostitución a la sexualidad. Sin embargo, este personaje, Lady Galatea, se va a apoderar de alguna manera de la novela hasta conducir al lector a un final que seguramente no esperaba. Tanto es así que cada una de las novelas tiene como intentamos que ocurra siempre en los libros de la editora, un colofón. En el colofón de la de Antonio, pues era lógico, había que señalar que era la novela que abría la colección, y en el colofón de la novela de Miguel Ángel, sin embargo, se hace un guiño al aniversario de Max Brod, es decir, aquel amigo de Kafka a quien le encarga que destruya su obra y que, como sabemos, bueno, pues no es fiel y al que agradecemos mucho su deslealtad, por otro lado. Bueno, pues buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Vamos a empezar, si os parece. Antonio, ¿cómo se mete un autor a escribir de algo que ocurrió hace más de 500 años? ¿O que imagina que ocurrió hace más de 500 años? Bueno, porque uno pretende hacer algo distinto. Yo recuerdo que cuando a mí me propusieron en su día hacer una novela de detectives, ya que de alguna forma los agentes del medio natural tenemos una facultad de deducción que nos la ha dado la convivencia en el monte, pues pensé en que sería muy sencillo, pero que había muchas obras ya en el momento actual, novelas negras, novelas detectivescas, novelas policiales, y que no llamaría mucho la atención, y a mí tampoco. Entonces decidí hacerlo algo más entrevesado. Y decidí hacer una novela histórica, en la cual un personaje nos habla no solamente de su vivencia como sotamontero, que era como antaño se llamaban los guardabosques que servían a los señores de las fincas, de las heredades, de las encomiendas, sino que también hablar de la historia de Extremadura cuando la reconquista de ella, que pasó con los mozárabes que habitaban las tierras cuando los almohades lo ocupaban, y qué ocurrió con esos hijos, él, Simón, el Verderer, porque es vasallo de un rey inglés, y en Inglaterra los Verderer son los guardabosques, y le llamaba el Verderer, y con ese mote se quedó. Pues la relación que había de los hijos de esas personas que vivieron con los almohades cuando se quedaron aquí en España, y sus padres, muchos de ellos tuvieron que ir por el tema de la reconquista de los castellanos leoneses, y por eso me atreví a hacer algo totalmente distinto con un detective totalmente distinto. Miguel Ángel, tú, sin embargo, esta es una novela histórica, has escrito una novela contemporánea. ¿Cuánto hay de tu... Pues, si es una novela contemporánea, a la fuerza hay algo de ti fuerte. ¿Cuánto hay de ti en Lady Galatea? Bueno, de mí yo quisiera que tuviese poco el personaje, pero sí es verdad que es necesario para montar una novela de ficción tener unas bases que sea, por decirlo, la realidad, algo donde agarrarte para luego. Yo siempre lo comparo como los sombrajos que se hacen. Necesita siempre un anclaje que toque, que sea la realidad, y luego los ramajes donde se apoye esa realidad sea la ficción. Entonces lo que puede robarme, porque lo que hacen son los personajes de mí, es robarme algo de mí, es eso, los pilares para poder montar luego el entramado ficticio de la novela.
más que otra cosa. Normalmente imaginamos, y además cuando los novelistas hablan de su escritura y de su tarea dedicada a la escritura, lo plantean como una actividad, no voy a decir especialmente solitaria, pero sí bastante monotemática, es decir, estáis con el libro, trabajando, y me imagino que se establece una relación especial con los personajes. En este caso creo que viene marcada ya desde el título, es decir, estamos hablando de dos novelas que se titulan como personajes. ¿Qué importancia tiene y cuánto os habéis obsesionado con ese personaje? Antonio. Bueno, yo entendía que esta persona tenía que tener unos valores nobles dentro de lo que es su condición de vasallo de un noble. Y que, por lo tanto, lo más importante era destacar en la novela a esta persona. Además, iba a ser protagonista, era muy llamativo el apodo que le pusieron, el Verderer. Y Simón el Verderer, de alguna forma, llamaba la atención. Es cierto que el título, en un primer momento, era más largo, Simón el Verderer y el medallón del señor de Alburquerque, porque lo que pretendo con la novela es iniciar lo que es la andadura de este sotamontero en otros entornos, intentando discernir otros misterios que pueden encontrarse en distintas partes, no solamente de España, sino incluso, como es la segunda parte de Simón, en Escocia. Entonces comprendí que el título llamativo tenía que ser no el castillo de Cubillo, donde se desarrolla el tema, porque entonces se entendería que es una obra de arquitectura histórica antigua y de eso hay bastante buenas obras que mencionar y no la mía. Pero el que se ha desconocido tanto la persona como ese apodo seguramente hubiera llamado, como así parece ser que ha sido, la atención del lector. Efectivamente. ¿Cuál es tu relación con Lady Galatea como personaje? Bueno, pues la mía ha sido una obsesión que he tenido desde que era pequeño. Bueno, son 17 años que comencé con la obsesión de escribir un personaje femenino que me obsesionaba. Recuerdo sobre todo que era con una actriz, era Audrey Hepburn, tampoco soy muy original, y me obsesionaba mucho ese personaje, de modo que yo todos los días pensaba en ella. Y yo entonces pensé escribir esa novela de la obsesión de un autor sobre sus propios personajes. Y creí que era un tema tan original y el argumento tan original que dije, bueno, con 16, 17 años, con la poca experiencia que tengo y todo lo que me falta de leer, me faltaban los clásicos, de leer tanto, pues decidí aparcarlo. Y luego pues me aventuré con la mitología griega. Y en Ovidio pues me di cuenta y digo, joder, si la historia que yo quería contar está aquí, y ¿qué voy a hacerlo mejor que ellos? Y lo dejé aparcado, aunque siempre me ululaba en la cabeza. Hasta que un día ya pasaron, pues deberían pasar 20 y tantos años, y encontré por casualidad una revista donde hablaba de Lady Hamilton. Y me obsesionó también tanto esa historia que recordé, bueno, esto es lo que me había pasado con Audrey Hepburn, y me puse a escribir sobre esa obsesión que tenía sobre el artículo aquel que estaba escribiendo, y dije, pero bueno, si esta es la obra que yo quería escribir cuando tenía 16, 17 años. Y también me entró lo mismo, digo, bueno, voy a aparcarla hasta que coja un poco más de pericia literaria y lo escribo. Lo que pasa es que pensé, si dejo otros 16 o 17 años, lo que voy a empezar, me va a entrar el Parkinson y lo que voy a trazar
son esquemas de electrocardiograma. Y ya me tuve que meter de lleno en la novela. Pues hemos hablado de geografías y de que esta es una colección que bueno, trata de ofrecer un mapa desde casi una brújula. Y sin duda en la colección Geografías el centro del mundo es Extremadura, pero también de alguna manera en vuestras novelas. Sobre todo, Antonio, tú has localizado tu novela en lugares muy determinados. De alguna manera, tu novela se podía seguir casi como una pequeña guía, se puede hacer una excursión de un fin de semana por los parajes donde transcurre, hombre, me refiero a Extremadura, los de Escocia, otro cuando haya puente. Pero sí que es verdad que has encontrado en Extremadura un sitio muy a propósito para desarrollar la novela. A ver, yo tengo en mi profesión, voy a alardear de ello, 34 años de experiencia. Por lo tanto, me conozco Sierra San Pedro, que es donde más o menos se ambienta, bueno, donde se ambienta, excepto la zona de Cubillo, pero bueno, donde se ambienta la novela. Y esos lugares existen, por eso es una novela histórica, excepto el castillo de Streamer, el castillo del Inglés, que lo ubico en un sitio que además le llamo de Streamer, Gallardete, donde yo muchas veces me posiciono, tanto para vigilar al furtivo como a la fauna que habita en ese morrón grande, arriba de la sierra, donde muchas veces encuentro paz y sosiego para otras cosas aparte de mi oficio. Entonces tengo posicionado el castillo ahí, en ese sitio, y luego tengo la torre de Cubillo, que existió en la realidad, que yo lo he transformado en castillo, era una torre musulmana, y el castillo de Azagala, que existe en la actualidad, muy hermoso, así como el castillo de Alburquerque, que lógicamente ya lo conocen todo el mundo, en aquella época también estaban. Pero además, cuando yo hago los itinerarios de la Villa del Rey, del castillo de Cubillos a Villa del Rey, o del castillo de Streamer, pasando por la ribera del Sansustre hasta llegar a la Torre de Cubillos, esos itinerarios son reales. Cuando se pasa de lo que es el castillo de Cubillo a Villa del Rey, para una de las escenas que tiene a bien acontecer en el libro, pues también es cierto que se pasa por una cañada real que existía ya en aquel entonces. Y cuando de Azagala parte este hombre al castillo Streamer, pues igualmente tiene que pasar una serie de serranías en línea recta para poder llegar a lo que es el morrón donde yo he situado dicho castillo. Es decir, sobre esta novela, si se intentase hacer una ruta, aparte de ser muy agradable, hermosa, bonita, de fauna, de flora, de paisaje, era verídica, era real, existe sobre el terreno. Claro. En cambio, Miguel Ángel, tú has situado en unos lugares no tan reconocibles, pero sí de la vida cotidiana. Es decir, hay, de alguna manera, el lector de Lady Galatea se va a situar rápidamente en esos espacios porque los ha vivido. Y, sin embargo, tú has aplicado con una capa de literatura como si fuese una capa de barniz, pero una capa de literatura donde de repente descubrimos que los lugares comunes, como puede ser un centro educativo, como puede ser cualquier otro lugar de nuestra vida cotidiana, sin embargo, se leen de otra manera. ¿Cómo ha sido ese planteamiento de literaturizar nuestra vida cotidiana? Sí, ha sido... Yo lo que planteé desde el principio es que hubiera un personaje que quisiera organizarlo todo. Y ese personaje tenía que ser el narrador. Y el narrador lo tenía que ocupar todo, incluso el protagonista principal y el propio autor, que soy yo. Y que pusiera en duda todo, pusiera en duda las identidades de cada personaje e incluso la autoría de
la autoría de Lady Galatea, que soy yo. Y al final lo que dije en la última conversación que tuve contigo, que si no es por la editora y publica el libro con mi nombre, yo hubiera tenido incluso la duda de que el libro hubiera sido yo el autor. Está bien eso. Antonio, el único defecto que le veo a tu novela es que el lector cuando termina se queda con ganas de más historias, de más aventuras de Simón, porque has creado un personaje que de alguna manera entra dentro de ese catálogo de la novela negra en la que ya te has identificado con un protagonista y quieres acompañarle en más relatos. ¿Habrá más relatos de Simón? Sí, bueno, yo ya tengo en borrador exactamente dos de ellos. Lo que pasa es que ahora está ocupando mi tiempo, aparte de algunas cuestiones profesionales, sobre todo otra novela muy distinta a esta. Ni siquiera tiene que ver en esta ocasión con un guardabosques ni con mi profesión. Y lo tengo aparcado. Lo tengo aparcado, lógicamente, porque primero quiero sacar la que ya tengo casi concluida y posteriormente ya meterme con la segunda parte de Simón. De hecho, en el último capítulo ya se anuncia esa segunda parte, ya con una invitación de su señor, de su sire, pues ya se da a entender que va a seguir en ese espectro nuevo de investigador de otros misterios, y en este caso en Escocia. Pues yo creo que los lectores extremeños estamos encantados de continuar leyéndote, Antonio. Y ya una última pregunta también para ti, Miguel Ángel, que igual que cuando hemos leído Simón el Verdader, hemos dicho, aquí está el germen de una saga. En tu caso, cuando hemos leído Lady Galatea, la impresión es que te la has pasado muy bien escribiéndola. ¿Es así? Me lo he pasado bien reescribiéndola. Porque a mí lo que no me gusta es escribir. A mí me gusta reescribir y trabajar con el lenguaje que ya tengo. Y lo que he pretendido también es que el lector disfrute también con el lenguaje, que lo saboree, que relama cada palabra y usar el lenguaje como un vehículo de los sentimientos que yo he puesto en el primer borrador, porque lo que hago siempre es escribir el primer borrador, dejar esos sentimientos ahí y que el lenguaje sea el cauce para que llegue al lector y sientan al menos próximo a lo que yo he podido sentir. Y por eso he disfrutado. Pues a todos ustedes no nos queda más que recomendar la lectura tanto de Simón el Verdader como de Lady Galatea, y al mismo tiempo que no pierdan de vista a estos dos autores que seguro que van a tener una larga trayectoria, Antonio Gutiérrez Sánchez y Miguel Ángel Sánchez Rafael. Muchísimas gracias a los dos. Gracias y a todos ustedes. Muy bien.